Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Qué tal están, amigos, amigas? De nuevo aquí al filo de la semana, que recordamos a nuestras madres, la mía ya difunta, pero evidentemente son recuerdos inolvidables. La propia madre no se olvida nunca, el papá tampoco, ¿verdad? Pero la madre tiene ese sentido de amor incondicional que a todos nos atrae profundamente, ¿verdad? Tal vez luego no somos capaces de amar incondicionalmente como ellas, pero que nos mantiene el espíritu vivo de lo que es el amor, etcétera. Es evidente que nuestras madres han jugado un papel fundamental en eso. Pero uno diría, miren, el Día de la Madre, que no sea un día, que sea todo el año. ¿Qué quiero decir con eso? Pues algo muy sencillo, ¿verdad? Es decir, que hay que tener acciones más que palabras. El Día de la Madre, las palabras son muy bonitas y responden a una realidad muy importante, que es el amor que nuestras madres nos han tenido. Pero a veces no pensamos en todas las madres, sino en la propia. Y a veces no pensamos en tanta madre que sufre, a veces por ser madre, una especie de doble explotación, es decir, por ser mujer y por ser madre, ¿verdad? Es decir, y hay que tratar de cambiar las cosas, ¿verdad? Las cosas que dañan a la mujer. Y voy a poner algunos ejemplos para que nos concretemos. El Día de la Madre sea un día también de reivindicación de los derechos de las madres. Por ejemplo, el tiempo de maternidad. El tiempo de maternidad solo se lo dan a las personas del Seguro Social. Las que no están en el Seguro Social no tienen tiempo de maternidad. El Estado debería dar tiempo de maternidad a todas las madres durante 6 meses por lo menos, ¿verdad? Es decir, hasta que el niño ya empieza a tener una cierta autonomía, muy pequeña a los 6 meses la autonomía, pero ya sonríen, ya se fijan en las cosas, etc. Es decir, la madre tiene que estar en los primeros meses al lado del hijo, ¿verdad? Es decir, y el Estado debe darles un apoyo, es decir, se le da a los que tienen seguro social, que se les da permiso para no venir a trabajar durante 3 meses y que se lo suban a 6 y que se lo den a todas las madres. Ese derecho a, si no tienen más trabajo que el del hogar, bueno, que tengan una subvención, que tengan un apoyo, es decir, pero todas tienen que tener derecho a la maternidad, que llaman al apoyo a la maternidad, ¿verdad? Otro caso menos general que este que acabamos de decir, el caso de las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar son de las personas más explotadas del país. Son trabajadoras informales, pero que tienen unos horarios a veces exagerados de tiempo de trabajo y que además con el cuento de que le dan cama y comida, a veces le bajan enormemente el valor de su trabajo. Es decir, y el país no quiere firmar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que da respaldo a las mujeres trabajadoras del hogar y que obliga a los estados a darle seguridad social a las trabajadoras del hogar. Es decir, el no querer incluir a las trabajadoras del hogar en el sistema del seguro social es vergonzoso para nuestro país, honestamente. Son madres muchas de ellas y no tienen derecho a maternidad. A veces, cuando los empleadores de ellas son buenas personas, las tratan muy bien mientras están embarazadas, ¿verdad? Y las apoyan en el cuidado de sus hijos, pero otras veces las despiden porque ven que no pueden trabajar bien o lo que sea y fuera, es decir, y sin prestaciones además, ¿verdad? Es decir, con mucha frecuencia. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema que trabajar, ¿verdad? Ese convenio 189 es urgente que el país lo firme con la OIT. La inclusión de las mujeres en el sistema de pensiones. Según todas las encuestas, la mujer salvadoreña trabaja 1 hora al día más que los hombres. Pero la mayoría de ellas no tiene seguridad social. Hay más hombres en la seguridad social que mujeres. Y dentro de las mujeres que están en la seguridad social,
en el sistema de pensiones, perdón. Dentro de las mujeres que están en el sistema de pensiones, las pensiones de las mujeres son menores que las pensiones de los hombres. Bueno, no hagamos tanta paja con el Día de la Madre y hagamos algo por las madres de todos nosotros, ¿verdad? Es decir, hay que ser serios en eso. Pero bueno, no quiero yo pelear demasiado ahí con las reivindicaciones y parecer que me olvido de felicitar a todas las madres de El Salvador. Ellas realmente, y lo he dicho en algunas ocasiones, han sido, y no se les reconoce, las principales gestoras de la paz en El Salvador. Miren, no hay nada más odiado por las madres que las guerras. Las madres odian las guerras y hacen bien en odiarlas, ¿verdad? Es decir, y yo lo sé como cura además, porque había muchas mujeres que se confesaban diciendo siento odio hacia los que promueven la guerra, sean de un bando o sea de otro, ¿verdad? Y se arrepentían de sentir odio, porque eran mujeres llenas de amor, ¿verdad? Es decir, y sentían odio a la guerra, era odio al mal que le hacían a sus hijos, ¿verdad? No era un odio personal hacia la gente, sino un odio más genérico hacia lo malo de nuestra sociedad. Bueno, pues estas madres son las que crearon conciencia de que la guerra en El Salvador era injusta, ¿verdad? Desde su sufrimiento. Eran las únicas mujeres, los únicos seres humanos que se manifestaban en tiempos duros de la guerra. Eran las mujeres, las madres de los desaparecidos, las madres de víctimas. Ellas se manifestaban, ¿verdad? Los varones habíamos dejado de manifestarnos porque teníamos miedo que nos disolvieran a tiros. Ellas ahí andaban, ¿verdad? Es decir, y ellas pedían paz y justicia, ¿verdad? Y nunca se le reconoció el valor a las madres de la gestión de la paz, ¿verdad? Es decir, más bien los partidos políticos que firmaron la paz se daban el mérito a sí mismos, sin reconocer el mérito de la gente y de las mujeres de un modo especial que estaban contra la guerra y se manifestaban contra la guerra sistemáticamente. Bueno, felicidades a todas las madres, que sigan siendo madres extraordinarias como lo han sido a lo largo de la historia de El Salvador, que sigan amando y sirviendo, y que todos nosotros las sirvamos a ellas, no solo de palabra, sino sobre todo de obra. Y cerramos aquí la parte de las madres, que ya nos alargamos un poquito y repasamos rápidamente algunas cosas, ¿verdad? Reporteros Sin Fronteras, una organización importante de periodistas, reveló su clasificación mundial de libertad de prensa y ubicó a El Salvador en la posición 133 de 180 países analizados. Bueno, nos han dejado un poco mal. Es decir, no hay que echarle la culpa. A veces los gobiernos echan la culpa a los periodistas y dicen, claro, nos han puesto mal porque los periodistas critican demasiado. No, es decir, nos han puesto mal porque a veces se hostiga a los periodistas o se les maltrata. Entonces, evidentemente es una llamada de atención. La libertad de prensa y la libertad de opinión son libertades fundamentales, ¿verdad? Y libertades de cualquier país democrático indispensables para el funcionamiento ciudadano, para que los ciudadanos sepan cómo caminan las cosas. Si caminan mal, pues hay que corregirlas, no hay que quejarse de que nos atacan, simplemente hay que corregir, ¿verdad? Si alguna información es una información falsa, bueno, pues habrá que desmentirla, pero en general la información nos ayuda siempre a crecer y a corregir aquello que deberíamos corregir, ¿verdad? Ha habido también despidos en las alcaldías, y sobre todo las alcaldías que se juntan en San Salvador, Mexicanos, Ayutustepeque, Cucatancingo y otra más, ¿verdad? Es decir, bueno, estas alcaldías han sufrido, según algunos sindicalistas, 300 y pico despidos, ¿verdad? Es decir, esperemos que los cambios en las alcaldías que ya han entrado en vigor no signifiquen despidos, sino que signifiquen también mejor funcionamiento y mayor atención a la población, pero que mantengan a sus trabajadores, ¿verdad? No echar a unos porque no eran de mi partido y poner gente de mi partido. Eso es profundamente injusto. Sí se hace, es decir, pero ciertamente que se despida a 363 trabajadores es, a mi juicio, un problema serio que hay que analizar
y que debería un poco la Municipalidad de San Salvador revisar también qué criterios han tenido y qué justicia hay o no hay ahí. En este tema de despidos también la FEACIES señala la situación laboral de las trabajadoras mujeres siempre, ¿verdad? Y madres, la mayoría de las trabajadoras textiles, que tienen profundas dificultades en las jornadas del trabajo, en pago de salarios que a veces se atrasa, en indemnizaciones que no se dan, etcétera, ¿verdad? También en la maternidad tienen a veces problemas. Día de las Madres, textileras, no todas, pero hay textileras que tratan mal a la mujer y este grupo sindical lo está denunciando. De nuevo, ojo, ¿verdad? Y revisemos las situaciones. Y si hay que multar a alguna textilera, hay que multarla, ¿verdad? Es decir, no puede ser que lleguen al país a maltratar a las mujeres del Salvador y a las madres salvadoreñas. Obras más que palabras, ¿verdad? Y finalmente quisiera comentar brevemente las declaraciones del vicepresidente sobre el tema de derechos humanos. Él dice que no es para tanto, pero que hay ONGs que obedecen al FMLN y que por eso critican. Mire, a mí ese tipo de declaraciones, honestamente, es lamentable, pero me dan risa, y me dan risa por lo burdas que son y lo absurdas que son. El hecho de que exfuncionarios del FMLN trabajen en alguna ONG, no significa que obedezcan al FMLN. Propio vicepresidente también representó al FMLN en el Consejo Supremo Electoral y todos sabemos que no es del FMLN en estos momentos. Es decir, que empezar a juzgar por este tipo de situaciones resulta bastante absurdo, ¿verdad? Y resulta malo, pues una manera de manipular al pensamiento de las personas, ¿verdad? Es decir, los defensores de derechos humanos en general dicen lo que es, y además se esfuerzan por tener comprobación clara de lo que sucede. Es decir, yo he trabajado en derechos humanos, no he servido ni al FMLN ni a Arena. Es decir, y cuando he trabajado, evidentemente, lo que decíamos era lo que veíamos. Y si el sistema carcelario funcionaba mal, lo decíamos. Y si había injusticias en el sistema judicial, que ciertamente las había, lo decíamos. Es decir, defendíamos a personas que eran maltratadas por los sistemas existentes, sin mirar de qué partido eran las autoridades o de qué no partido eran, ¿verdad? Entonces, ese modo de hablar generalizando me parece a mí injusto y bastante absurdo, ¿verdad? Decir que funciona bien el sistema judicial porque han liberado 7,000 personas dentro del sistema del régimen de excepción, también me parece absurdo. Si han tenido que liberar 7,000 personas y muchas de ellas después de varios meses, quiere decir que el sistema funciona mal, porque no debían haberlos detenido. Si son inocentes, ¿por qué las detuvieron? No, porque estaban en el lugar equivocado. Ok, cada vez que estemos en un lugar equivocado, 6 meses de cárcel. Qué bonito, ¿verdad? Eso es democracia, eso es justicia. Miren, no hablemos diciendo cosas que no tienen razón de ser. No pretendamos que la gente nos crea diciendo cosas raras, ¿verdad? Que si estás en un lugar equivocado, te pueden llevar preso 6 meses. Perfecto, ¿verdad? Qué bonito. Y todos contentos, además. Bueno, en fin, yo creo que ya hemos pasado un poquito del tiempo. Insisto en felicitar a las madres. Insisto también en que correspondamos a las madres salvadoreñas, no solo con palabras bonitas, que también hay que decírselas, por supuesto, pero además de decirle palabras bonitas, que tengamos acciones bonitas en el campo de la justicia social con la mujer y con las madres. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.